Les tengo una pregunta. ¿Puede una máquina hacer la muerte más humana? Francia creyó que sí, pero se equivocó. Esta es la historia de cómo la eficiencia perfeccionó el horror. 25 de abril de 1792. Nicolas Jacques Pelletier sube al cadalso frente al Hotel de Ville de París. Su crimen, robo con asesinato. Su castigo, una máquina. No un hacha ni una espada. Una cuchilla mecánica que prometía piedad, pero inauguraría una era de horror industrializado. Aquel acto no solo cortaría un cuello, sino que partiría en dos la historia de la justicia humana, para entender cómo una sociedad confió su moral a un artefacto de acero. Retrocedamos a 1757. Robert Francois Damiens acaba de intentar asesinar a Luis XV con una navaja. Falló, pero desencadenó la furia del Estado. Su ejecución fue un ritual de tortura meticuloso, atado a una cruz, piel arrancada, con tenazas al rojo, plomo fundido en sus heridas, extremidades desgarradas por caballos. Cuando sus huesos finalmente cedieron, su torso aún respiraba. Entre las llamas, Europa vio en ese espectáculo no justicia, sino la barbarie disfrazada de ley. 30 años después, la Revolución Francesa decretó el fin del sufrimiento innecesario. La muerte debe ser rápida, declararon en 1791, pero surgió un dilema: ¿cómo decapitar sin errores? Los verdugos fallaban. Las hachas requerían golpes múltiples. Entonces el doctor Joseph Ignace Guillotin propuso lo impensable: una máquina que ejecutara sin titubeos. La burla fue inmediata, hasta que Charles Henry Sanson, el verdugo que destrozó a Damiens, admitió la verdad: el brazo humano tiembla, el acero no. El diseño definitivo fue obra del cirujano Antoine Louis y el artesano alemán Tobias Smith. Una estructura de roble macizo, un marco vertical donde pendía una hoja de acero de 40 kilos con filo oblicuo, ángulo calculado para maximizar el corte, y un mecanismo de contrapeso que eliminaba la intervención humana. Primero probaron con ovejas, luego con cadáveres del depósito municipal. Los resultados helaban la sangre. La cuchilla caía a 7 metros por segundo, cercenando vértebras y tejidos en 0,2 de segundo. Un golpe seco, un silencio sepulcral. La muerte ya no era un acto de verdugos, era tecnología. Ese día de 1792, Pelletier fue empujado hacia la plataforma. Nadie gritó su nombre. El verdugo, Charles Henry Sanson, colocó su cuello en la lunette, el hueco semicircular que inmovilizaba la cabeza. La palanca crujió, la cuchilla descendió como un rayo. En menos de un segundo, su cabeza rodó hacia el cesto de mimbre. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La multitud, la cual estaba acostumbrada a ejecuciones de media hora con torturas, gritos y forcejeos, abucheó. Es demasiado rápido, no es justo, gritó un zapatero. Queremos ver sufrir al canalla, exigió una vendedora de pescado. Con furia, la eficiencia los había defraudado. No entendían que esa limpieza eliminaría el último escrúpulo moral, el último deseo sádico de ver ejecuciones públicas. La revolución, hambrienta de enemigos, encontró en la guillotina su arma perfecta. Al no fallar, no cansarse y no cuestionar, transformó la muerte en línea de montaje. Acusar, juzgar y decapitar se volvió un trámite administrativo. Durante el terror, entre los años 1793 a 1794, las ejecuciones se programaban como funciones de teatro: 12 cabezas antes del almuerzo, 20 después del café. En la Plaza de la Revolución, vendedores ofrecían souvenirs de la guillotina, mechones de cabello, astillas del cadalso. Familias enteras almorzaban viendo caer cabezas. Los niños jugaban a la vasca, mientras Robespierre observaba desde su palco. La sangre corría en regueros bajo los puestos de dulces, obligando a los vendedores a levantar sus mesas con tablones. La guillotina ya no impartía justicia, era el entretenimiento nacional. Nadie era inmune, ni el idealista Robespierre, ni el fogoso Danton, ni la poetisa Olympe de Gouges. Basta una acusación en un panfleto, una mirada torcida en el club de los jacobinos, para que la cuchilla te reclamara. La máquina no distinguía entre culpa e inocencia. Su filo caía con precisión de relojería sobre nobles, panaderos, monjas o soldados. En el corazón del terror, la Place de la Revolution funcionaba como una fábrica de muerte. Al amanecer ajusticiaban a 12 enemigos del pueblo, al mediodía a 20 más, al atardecer otros 18. Los registros de Sanson detallan días con 56 cabezas. La sangre ya no goteaba, corría en arroyos oscuros por las juntas de los adoquines, empapando los zapatos de bordado de las damas y los harapos de los mendigos. Los vendedores de calisons apilaban tablones bajo sus puestos. Otros vendían vinagre para limpiar las salpicaduras. Un cronista escribió: el olor a hierro y carne podrida se mezclaba con el aroma de las castañas asadas. Fue entonces cuando la ciencia planteó la pregunta prohibida. El médico alemán Samuel Thomas von Semmering publicó en 1795 un estudio escalofriante: las cabezas separadas conservan actividad neuronal hasta 30 segundos. Los párpados parpadean. Las pupilas reaccionan a la
la luz. Los rumores se volvieron leyenda, que Charlotte Corday, tras matar a Marat, sonrojó su cabeza decapitada cuando el verdugo la abofeteó, que los labios del poeta André Chenier murmuraron «Dios mío», mientras rodaba en el serrín, que los ojos de Lavoisier buscaron un reloj para su último experimento. ¿Cuánto dura la consciencia? ¿Era la guillotina un asesinato en 2 actos? La máquina perdió su máscara de piedad. En el siglo XIX, Francia escondió su vergüenza. La guillotina fue relegada a patios de cárceles, lejos de las avenidas Haussmann. Sus nuevas víctimas ya no inspiraban canciones, eran ladrones de gallinas, madres infanticidas, obreros ebrios. Mientras París inauguraba la Torre Eiffel y los hermanos Lumière proyectaban trenes en pantallas, el verdugo Louis de Hibler afilaba la hoja en secreto. En 1957, Albert Camus, cuyo padre fue testigo de una ejecución, disparó al corazón del sistema. Ante la horca, un hombre puede rezar que la soga se rompa. Frente al pelotón, soñar con la clemencia. Pero la guillotina no permite milagros, es un reloj suizo de la muerte. Su perfección es la condena final del alma. La contradicción alcanzó su cenit el 10 de septiembre de 1977, mientras Saturday Night Fever encendía las pistas de baile y la Voyager 1 surcaba el espacio. En el patio de la prisión de Les Baumettes, en Marsella, Amidad Handoubi, un inmigrante tunecino de 27 años, exobrero agrícola condenado por torturar y asesinar a su expareja, se convirtió en la última cabeza cortada por el Estado francés. No hubo testigos civiles ni gritos de «Viva la República». Solo 4 funcionarios anónimos, el verdugo Marcel Chevalier y el crack metálico que sepultó 185 años de historia. Francia, patria de la Declaración de los Derechos del Hombre, aún usaba la misma máquina que decapitó a Luis XVI. Handoubi no era un símbolo político. Su crimen fue atroz, pero su ejecución fue un mero protocolo. Los médicos midieron su pulso antes del acto, los funcionarios firmaron papeles después. Esa banalidad fue más elocuente que cualquier discurso. Como escribió el filósofo Jacques Derrida, matar sin odio es la mayor condena a un sistema. En 1981, tras décadas de debate, François Mitterrand abolió la pena de muerte. La guillotina fue desmantelada con sopletes, pero su legado siguió intacto. Había revelado la ecuación más perversa: a mayor eficiencia en matar, menor resistencia moral para hacerlo. Hoy, la hoja física descansa en museos, pero sus herederas son infinitamente más letales. En China, algoritmos dictan sentencias de muerte por crímenes financieros, mientras cámaras transmiten fusilamientos. En redes sociales, juicios virales destrozan vidas en horas, gobiernos automatizan deportaciones con bots legales. La guillotina nos enseñó que la crueldad no retrocede, se optimiza. Por eso, cada vez que un tribunal sentencia sin contexto, que una turba digital lincha sin pruebas, que un sistema reduce personas a casos, repetimos 1792. Porque donde rodó una cabeza, hubo una infancia, un primer amor, una canción tarareada en la ducha. La máquina nunca preguntó ¿quién eras antes del error? Nosotros, herederos de su sombra, debemos hacerlo cada día. No por morbo, por si acaso mañana el filo vuelve a caer. La guillotina fue desmantelada, pero su legado no es un artefacto en un museo, es una pregunta que nos persigue. ¿Hasta qué punto seguimos repitiendo su lógica? Cuando algoritmos deciden deportaciones masivas sin contexto humano, cuando juicios virales condenan sin derecho a réplica, cuando estados ejecutan limpiamente con inyecciones mientras ocultan las estadísticas, ¿no estamos puliendo el mismo filo? La máquina de 1792 nos enseñó que la crueldad no nace del verdugo, nace de la indiferencia sistémica, de creer que la eficiencia justifica el acto, de olvidar que tras cada casa hay una biografía entera. Pelletier fue un ladrón, pero también un niño que jugó en los muelles del Sena. Handoubi un asesino, pero también un migrante que cruzó el Mediterráneo buscando paz. Por eso esta historia no es solo sobre Francia, es sobre la sombra que acecha cuando convertimos personas en problemas y problemas en trámites. La próxima vez que un sistema te pida eficiencia a costa de empatía, recuerda el sonido seco de la guillotina. Recuerda que toda máquina nace de una elección humana. ¿Y nosotros qué elegimos construir hoy?